Para nuestro siguiente expositor, es egresado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es actualmente profesor investigador en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es especialista en filosofía política, así lo podría definir. Ha trabajado mucho sobre los temas de la sociedad civil y en el momento de invitarle a participar a esta sesión, le había pedido que nos hablara también. Era en un momento, hace algunas 3 o 4 semanas, en donde había una movilización social que significaba otra manera de hacer valer intereses. Entonces le había pedido que hablara un poquito de la otra campaña, que hablara un poquito de lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo eso incidía en las campañas. Pero desde luego, José Antonio, digamos, tu intervención puede vertir sobre el tema más general también de la sociedad civil y de las campañas. Claro, bueno. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer regresar al colegio después de muchos años. Lo que yo quiero decir tiene que ver en parte con lo que Sergio nos comentó hace un momento, tal vez desde un mirador distinto, menos involucrado, menos interno. Pero esto que menciona Sergio de qué ha ocurrido con la sociedad civil, las ONGs, me parece muy interesante. Yo encuentro, y tocaré en segundo lugar el tema de los zapatistas y la otra campaña, pero encuentro en estos años, en los últimos 8 años probablemente, 2 fenómenos simultáneos, pero que corren en direcciones opuestas, que tienen que ver con la organización social. La primera es esta misma que menciona Sergio, que es que el término mismo de sociedad civil parecería haber quedado más o menos en el olvido. Y la prominencia de las organizaciones no gubernamentales, que era enorme, pensemos en la campaña de 88, todavía en la de 94, obviamente organizaciones como las que Sergio ha participado, era enorme y ahora no. Y esa es como una primera duda de qué ha ocurrido. Creo que Sergio nos acaba de dar su diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que eso es cierto, pero que también ha ocurrido una cosa distinta. Y esa es que conforme México ha transitado a la democracia, no solo política, sino también en sus formas de articulación social. Es decir, en las democracias consolidadas no hay no hay sociedad civil como la entendíamos nosotros en la época del PRI, me parece. Lo que hay, digamos, en las más vigorosas, son una red de grupos de interés. Y aquí tenemos, me parece, una buena muestra de ellos, que tienen intereses muy concretos: la seguridad, las iglesias, los intereses empresariales, etcétera, y que se articulan con los partidos políticos, con los gobiernos nacionales, con los gobiernos estatales, para buscar avanzar sus fines. Esa forma, digamos, de intervención toma muchas caras. Lo toma participando con los gobiernos locales, presionando a los candidatos en las elecciones, que es lo que estamos viendo acá, pero ninguna de ellas o pocas de ellas pretenden representar a la sociedad civil. Son mucho más estrechas en sus intereses, pero a mí me parece que lejos de que esto sea una red de grupos mezquinos, egoístas, es el funcionamiento de todos ellos, y sobre todo si son muchos y muy activos, lo que hace que realmente la sociedad se articule con el gobierno y con los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, yo tal vez no veo con tanta tristeza, o no me parece tan preocupante que el discurso de la sociedad civil haya entrado en decadencia, porque muchas organizaciones de la sociedad civil respondían, o su razón de ser eran los déficits
de la sociedad mexicana. Era cuando los partidos políticos no eran representativos, no hacían caso a las organizaciones que se les acercaban, cuando los gobiernos eran ilegítimos porque provenían de fraudes electorales, en donde no había un régimen de libertades que permitiera que la gente se expresara por sí misma y tenía que haber voceros de la sociedad civil, que fueran los intelectuales o ciertos grupos los que hablaran por mayorías silenciosas, etcétera. Y todo eso ha ido, afortunadamente, me parece, desapareciendo del país, y entonces la razón de ser de muchos de estos grupos, que eran realmente algunos partidos políticos que no competían, pero que querían, sus demandas abrazaban o incluían una gran variedad de temas que normalmente uno encontraría en las plataformas de los partidos políticos. Y ahora me parece que estas han migrado a los partidos políticos y otras han sido tomadas de manera mucho más especializada por distintos grupos. Mi corazonada es que este proceso se irá haciendo cada vez mayor, y ojalá y tengamos más grupos de interés y más organizaciones como las que aquí están representadas que puedan presionar, cabildear, a veces amenazar, colaborar con, digamos, los partidos políticos y el gobierno. Bueno, al mismo tiempo que ocurre esto, creo que ocurre otra cosa que va exactamente en sentido contrario. Hace unos días, un amigo mío que estaba viendo al subcomandante Marcos, o al delegado Cero, como se le quiera llamar ahora, en la televisión en la mañana, me preguntó: oye, tú que eres politólogo, ¿esto es propio de una democracia consolidada? Y la verdad es que no supe exactamente qué responderle, ¿no? Me dejó pensando durante buena parte de la mañana, ¿no? Por un lado, tener a un personaje encapuchado, sobre el cual hay una orden de aprehensión porque está detenida, y que no se quita la capucha y que está operando, pues no parecería ser muy propio de una democracia consolidada con Estado de Derecho. Pero por el otro lado, si uno no se lo toma tan en serio, pues parecería ser un personaje más. Si tenemos un payaso que es conductor de televisión, bueno, pues tenemos tal vez un personaje que es activista social, que tiene un disfraz y que aparece en la tele, y que eso no tiene nada de extraño. Entonces, como que no era muy claro qué responder. Me parece que para la noche tenía un atisbo de respuesta a mi amigo sobre qué tan propio de una democracia consolidada eran este tipo de cosas. Y es que mientras que ha ocurrido lo que mencioné hace un momento, también ha ocurrido otra cosa, y es que hay todavía espacios de organización política y de crear poder político que están fuera de la democracia electoral, de la organización social articulada, de organizaciones voluntarias modernas, y que hay grupos que lo están tomando. Me parece muy interesante, por ejemplo, que la distinta estrategia política de el EZ y de Marcos en 1994, en el año 2000, bueno, en el 94 no existían, pero estaban haciendo la guerrilla, pero en el año 2000 y en el 2006. Porque obviamente en el año 2000 decidieron quedarse en Chiapas, en la selva, hacer un boicot silencioso, bueno, no tan silencioso, pero digamos, no participar, creer que su movimiento iba por otro lado, y no solo eso, sino que no respondía a la lógica electoral que vivía el país en ese momento. Para 2006 hay un cambio radical, me parece, en esta estrategia política. No porque quisieran hacerse un partido político y salir, inscribirse en el IFE y competir con el doctor Simi para conseguir un registro, sino porque se daban cuenta que los tiempos políticos del país ya eran electorales. Eso no ocurrió en el 2000 y sí ocurre en el 2006. Y de ahí la idea, me parece que no es una ocurrencia, de la idea de la otra campaña. Pues si es otra campaña, lo que todo el mundo se pregunta es una campaña ¿para qué?
o cuál es el fin de esta campaña. En la campaña electoral, el proceso electoral, el fin son las elecciones, son ciertos cargos de elección popular. Sin embargo, en la otra campaña del subcomandante Marcos no está muy claro cuál es el fin, por qué están compitiendo, la campaña por qué es. No creo que esto sea, mucha gente cree que esto es pura confusión ideológica de Marcos y de su organización. Yo no lo creo. Yo creo que el EZ ha identificado que hay una parte muy importante de la sociedad mexicana que está organizada o semi-organizada y que no está siendo capturada o canalizada por las instituciones. Y tenemos una gran muestra de ellos en movimientos sociales, algunos violentos, otros no, en todo el país, y que es ese público el cual el EZ quiere lograr atraer en un movimiento político no electoral. Muchas gentes han dicho que es un movimiento antisistema. Yo no creo que sea, no creo que sea así. Creo que es antiparlamentario, antipartidos políticos, pero creo que Marcos se ha dado cuenta que los movimientos sociales que están al margen, que no han sido capturados ni incorporados por los partidos políticos, representan una fuente de poder. No es, digamos, la mayor parte del país, pero sí es un segmento muy importante del mundo, del panorama organizacional de México, y que la otra campaña es precisamente para atraerlos, con la bandera de decirle no a los partidos políticos, no a los procesos electorales, sí a esta organización que crea poder político. Y lo interesante es que este proceso convive con el primero. O sea, uno podría pensar que si estuviéramos en un camino claro hacia la consolidación democrática, veríamos lo primero, pero no veríamos lo segundo. Y sin embargo, sí estamos viendo lo segundo. Es decir, que hay todavía una debilidad institucional muy grande en la sociedad mexicana, que abre estas ventanas de oportunidad para grupos que quieren poder político, pero que no quieren transitar por los caminos políticos, electorales o organizacionales típicos de una sociedad democrática liberal. ¿Qué tan importantes son o qué tanta consecuencia tienen para el futuro de la democracia en México? Me parece que es una pregunta abierta. Claramente, conflictos aislados, aunque no sean muchos, tienen un potencial de disrupción increíble, y lo acabamos de ver en Atenco hace unas semanas, en donde un conflicto localizado pone en evidencia todas las fragilidades de la incipiente democracia mexicana, las fragilidades de los aparatos de impartición de justicia, las fragilidades del Estado de Derecho, las fragilidades de la política pública de seguridad. Entonces, creo que aunque no son muchos, aunque este público potencial que Marcos ha identificado muy bien y sobre el que va no es ni de lejos mayoritario, sí representa, digamos, una bomba de tiempo para generar conflictos locales o nacionales, y creo que eso también es algo que Marcos ha leído con mucha inteligencia. Él sabe que no se necesitan 50 de estos conflictos para realmente trastornar al país, y como una vez colonizó el movimiento indígena que la diócesis de San Cristóbal había formado, había procurado, y él llegó y lo colonizó y se lo apropió, creo que no está lejos de su imaginación el creer que también puede colonizar otros movimientos más ahora a lo largo del país, para buscar su agenda política e ideológica, ¿no? Bueno, y con eso termino. Muchas gracias.